Quería ser doctora, pero me acuerdo cuando nosotros, yo viví en Valencia de pequeña, íbamos a la consulta del médico allí en Valencia y me gustaba porque tenía como cuadros, colorines, y entonces dije, yo quiero ser doctora, y mi madre me dice, pediatra, y mi madre me dice, vas a tener que ver a muchos niños con caca cuando les saques el pañal, igual se han cagado y tal. Dije, pues eso no. Y yo siempre he sido muy fantasiosa, muy de contar historias, yo he dormido muy mal y para dormirme me cuento historias. Imagino en mundos alternativos, en situaciones raras. Y pensé, pues de manera natural la salida era periodismo. Y ahí que me fui, a estudiar periodismo. El primer momento periodístico en el que yo dije, es que los periodistas contamos la historia, fue cuando estaba de vacaciones en Londres, yo acababa de aterrizar, y esa noche murió Lady Di en París. Y entonces la corresponsal que había ahí en Telecinco se había ido de vacaciones y me tocó trabajar a mí, además mientras no llegaba todo el mundo de Madrid. Y fue como, ostras, es que vivirlo allí, vivir la conmoción de la gente, ver cómo las tiendas se ponían de luto, ponían retretes en las calles para que la gente, que eran decenas de miles de personas que colapsaban el centro de Londres, fueran a rendir tributo a Diana, y contarlo desde allí me hizo sentir por primera vez que los periodistas contamos cosas que luego nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y las siguientes generaciones estudiarán en los libros de historia. Lo de la tele fue casual, un poco porque yo hice mi última beca en la carrera fue en TV3. Tuve la inmensa suerte de aprender en un programa fantástico que se llamaba Las cosas com son, que ganó un Ondas. Era un programa de entrevistas muy humano, y aprendí de Paco Escribano y de Joan Úbeda, que son dos gigantes de la tele, dos maestros. Cuando acabó el programa me contrataron en 30 Minuts, que es un programa de reportajes calcado de un programa histórico de la televisión americana, para transcribir las entrevistas. Y una noche llegué, que no me había dado tiempo de cenar, entonces bajé a cenar al comedor de la tele y me encontré con un productor de informativos que yo conocía y me dijo, oye Carme, están buscando a gente en Telecinco porque quiere abrir delegación en Cataluña. Dame tu currículum que se lo envío. Y ahí me cogieron y fue, la tele fue, casualidad tras casualidad, esa noche que bajé a cenar porque no me había dado tiempo de cenar en casa, y les encajó el currículum. Cuando yo llevaba ya unos años en la tele presentando informativos a nivel nacional, haciendo programas en directo, empecé a escribir columnas en las revistas y me vino una señora y me dijo por la calle, me acabo de dar cuenta que eres lista, porque había leído mi columna. Y entonces para mí fue un shock. Pero claro, ¿qué ve la gente? Y más antes. ¿Qué veía la gente? Me veía a mí al lado de un señor. Y yo era el florero y el señor era el listo. Y entonces, ¿qué le parecía al público, a buena parte del público? Que yo solo estaba ahí para adornar. Antes las guerras las contaban los hombres, sobre todo, había alguna mujer. Y entonces se centraban sobre todo en los avances de las líneas de frente, en las zonas que se conquistaban, en el tipo de armamento que se empleaba, en las estrategias bélicas sobre todo. Cuando las mujeres, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra del Golfo, empiezan a incorporarse en masa a contar guerras, se empezaron a contar las guerras desde otro punto de vista que es quizá más importante, que es cómo las sufre la población. Es decir, los movimientos poblacionales, el hambre, las violaciones en masa a las mujeres, los campos de refugiados, los movimientos migratorios que genera
toda guerra, ¿no? Escribir libros me ha cambiado la vida en el sentido en el que he demostrado una cosa más, ¿no? Parece tontería, pero todavía tenemos que seguir demostrando, ¿no? Que seguimos saltando una valla más. Y la faceta de escritora me ha dado más confianza, más quererme a mí misma, más libertad, libertad dentro de mi cabeza, libertad de corazón, libertad de escritura, porque cuando escribes ficción puedes hacer lo que quieras. Las mujeres hemos empezado a contar las historias también de los personajes, porque a un personaje, cuando le dicen que han asesinado a su familia y que están todos hechos cachitos ahí en casa, no puede ser que en la siguiente secuencia esté en una sala de interrogatorio contando cosas como si hubieran pasado 10 años o como si no hubiera pasado nada. Las personas somos emociones y yo creo que las mujeres hemos aprendido o hemos empezado a transmitir esa emocionalidad a los personajes. Si tú no sientes, ¿cómo vas a contar una historia? Una historia no es solo la parte técnica, ¿no? Del detective que va, de este que le cuenta, del interrogatorio, del análisis de ADN o de la huella dactilar. Las historias las construyen los personajes. Y sin personajes fuertes y potentes, que son como nosotros, que se emocionan, no puedes construir una historia. Y yo creo que las mujeres hemos aportado eso en la novela negra y que cada vez más hombres están atreviéndose, porque quizá antes no se atrevían, a ir por ahí también. Pero si hay un día en mi vida que yo sentí que cambiaba para siempre, fue cuando nació mi primera hija. They say it was true that I was sold. Con la segunda también, pero claro, Laia es la primera. Y el momento del parto, que fue muy duro, muy difícil y muy duro, y gracias a mi ginecólogo que salvó ese parto, cuando te la colocan aquí, yo nunca había querido ser madre. Entonces, claro, ahí fue como, el embarazo fue muy, muy complicado también. Yo me sentía como una incubadora, yo decía, esto del embarazo maravilloso, si yo solo soy una incubadora de lo que esté creciendo aquí, ¿no? Y cuando di a luz y yo estaba tan cansada, y me colocaron a Laia aquí y yo la vi así y empezó a reptar, o sea, una cosa que acababa de salir de mi útero, porque oliendo la leche y buscando el pecho y los pezones, a mí eso me cambió mi esquema mental y la configuración del mundo. Y el gran cambio en mi vida ha sido ese momento en el paritorio. Yo estoy acostumbrada a trabajar en grandes redacciones con mucho ruido, con las teles, con las radios, por tanto mi proceso creativo suele necesitar jaleo alrededor. Yo no me hago esquemas, hay escritores que hasta saben lo que va a pasar en cada capítulo, las secuencias de cada capítulo. Yo escribo a lo loco. Me gusta escribir porque, como no sé lo que va a pasar, yo escribo mucho en todas partes. En la consulta del dentista, en la consulta del ginecólogo, en el tren, mientras espero a las niñas que salgan del cole. Viajo mucho en tren y el tren es fantástico para escribir. Entonces yo me pongo en el tren y mis casquitos para no escuchar el jaleo ambiente. Y a veces viajo con escritores y me dicen, ¿pero cómo estás escribiendo aquí en el tren cuando vamos a cosas literarias? Digo, ay, pues sí, porque tal, yo me gusta y es un rato que tengo para mí, que no tengo que poner lavadoras, ni planchar, ni sacar al perro, ni hacer camas. Y en casa siempre hay cosas que te distraen, no porque te distraigan, sino que te obligan a levantarte y dejar el ordenador. Y en el tren no. Entonces es fantástico. El tren y los aviones fantásticos para trabajar. Yo llevo el portátil siempre encima porque mis novelas o el argumento de las novelas hubiera sido totalmente diferente si en algunos momentos de mi vida no me hubiera sentado a escribir en la sala de consulta del dentista porque me ha nacido un personaje allí o el malo o el bueno o un argumento o un capítulo. Quizás sé el final, más o menos el final, ¿no? O por qué mata a alguien. Os hablaba antes de mi proceso del mal, ¿no? ¿Por qué alguien asesina o por qué alguien hace esto? Pero no el camino ni quién es el que lo hace. Y me lo paso bomba escribiendo.
Envejecer solo me duele por una cosa, por todo lo que no voy a vivir, por saber que me voy a morir y que hay un montón de cosas que me voy a perder de la vida.